¿Sabías que la forma en que terminas tu día puede marcar una diferencia profunda en tu vida espiritual? Hablar con Dios antes de dormir no es simplemente un acto religioso. Es un espacio de intimidad donde puedes soltar tus cargas, renovar tu alma y experimentar la paz que solo Dios puede ofrecer. El Salmo 4:8 dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Esta verdad nos enseña que cuando oramos, no solo descansamos físicamente, sino que encontramos seguridad bajo su protección. Hoy vamos a descubrir 7 razones profundas por las que dedicarle tus noches a Dios puede transformar tu manera de descansar y tu manera de enfrentar cada nuevo amanecer. Si al final del día has sentido ansiedad, cansancio o simplemente una inquietud que no sabes explicar, este mensaje es para ti. Aquí entenderás cómo la oración puede renovar tu espíritu y darte un descanso real. ¿Estás preparado para ver cómo Dios puede transformar tus noches en un refugio de paz? Cuando cae la noche y el mundo se silencia poco a poco, es común que las preocupaciones del día empiecen a pesar más. Las tareas pendientes, los errores cometidos, los pensamientos que quedaron sueltos, todo parece más grande bajo la luz tenue de la noche. Pero es justamente ahí donde Dios extiende su mano y nos invita a confiarle cada carga, a descansar en su presencia, a soltar lo que nunca debimos llevar solos. Orar antes de dormir no es solo una rutina espiritual, es un momento sagrado para liberar el alma, para entregarle a Dios aquello que escapa de nuestras manos. Quiero saber si este mensaje habló a tu corazón. ¿Hubo alguna parte del video que sentiste que fue hecha justo para ti? Déjamelo en los comentarios. Leer tu experiencia me ayuda a seguir creando contenido con propósito. Jesús nos recuerda con amor y compasión inagotable que podemos acudir a Él en nuestras luchas más profundas. En Mateo 11:28-30 nos dice: vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo los haré descansar. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Esta promesa no está reservada para los grandes momentos de crisis ni para los días de culto. Es una promesa viva para cada noche en la que tu corazón necesita un refugio. Y fue exactamente eso lo que vivió una mujer que decidió entregar sus noches a Dios. Durante años se iba a la cama con la mente saturada. No podía dejar de pensar, de analizar conversaciones pasadas, de imaginar problemas futuros. El sueño se le escapaba y con él también su paz. Hasta que una amiga le sugirió que comenzara a orar antes de dormir, que hablara con Dios tal como sentía, sin fórmulas, sin temor. Al principio no fue fácil, las palabras eran torpes, la mente no se detenía, pero poco a poco algo cambió. Empezó a decir: Señor, esto es lo que siento, esto es lo que pienso, te lo entrego. Y esas noches empezaron a transformarse. Aunque no todas sus circunstancias mejoraron al instante, algo sí cambió profundamente. Su capacidad de descansar en Dios se fortaleció. Hablar con Él antes de dormir se convirtió en un acto de fe silenciosa, un gesto humilde que dice: Señor, no tengo todas las respuestas, pero sé que tú sí las tienes. En el Salmo 55:22 se nos recuerda con firmeza: entrega tus cargas al Señor y Él te cuidará. No dejará que el justo tropiece y caiga. Estas palabras nos aseguran que Dios no solo está dispuesto a llevar lo que nos pesa, sino que promete sostenernos mientras lo hace. Cada vez que te detienes, aunque sea unos minutos, antes de cerrar los ojos y diriges tu corazón a Él, estás afirmando algo profundo, que confías más en su protección que en tu propio control, que eliges depender de su fidelidad antes que en tus planes. Este tipo de entrega tiene un poder transformador, no solo en tu descanso, sino en cómo vives. En un mundo que celebra el movimiento constante, donde detenerse parece una pérdida de tiempo, Dios nos recuerda que el reposo fue parte de su diseño original, no solo para que el cuerpo recupere fuerzas, sino para recordarnos que nunca fuimos creados para sostenerlo todos solos. El Salmo 4:8 lo expresa con claridad: en paz me acuesto y me duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Esa paz no proviene del éxito, ni de las tareas completadas, ni de la seguridad del mañana,
Esa paz nace de saber que está siendo cuidado por las manos del Dios eterno. Un hombre compartió cómo esta promesa le cambió la vida. Después de atravesar varios fracasos en su negocio, las noches se convirtieron en una tortura emocional. Su mente no se detenía. Repetía errores, se anticipaba al desastre y el insomnio se apoderó de sus días. Su salud se deterioraba, su fe se apagaba, su familia lo notaba distante. Pero una noche, al abrir su Biblia sin saber muy bien qué buscar, se encontró con ese versículo, Salmo 4, 8. Y algo en él hizo clic. Esa misma noche, sin ceremonias, sin grandes palabras, se arrodilló junto a su cama y le dijo a Dios: no tengo idea de cómo arreglar esto, pero tú sí sabes. Te entrego mis miedos, mi negocio, mi futuro. Solo dame tu paz. Nada cambió de golpe, pero algo interior se ordenó. Empezó a dormir, a descansar de verdad, y esa paz silenciosa le devolvió la claridad, la calma para decidir, el equilibrio para actuar, la fe para seguir. La oración al final del día no tiene por qué ser algo complicado, ni seguir reglas rígidas. Es simplemente un momento para abrir tu corazón delante de Dios, con total sinceridad, como si hablaras con ese amigo que realmente te escucha. Puedes contarle tus alegrías, tus frustraciones, tus pensamientos más profundos, o incluso esas dudas que no te atreves a compartir con nadie. En el 1 Pedro 5:7 se nos exhorta claramente: pongan en las manos de Dios todas sus preocupaciones, porque Él cuida de ustedes. Esa acción de dejar tus cargas a sus pies tiene un efecto liberador. Te recuerda que no estás caminando solo, que hay un Dios que conoce cada batalla interna que estás enfrentando. Jesús mismo dio ejemplo de esto. En uno de los momentos más intensos de su vida, justo antes de la cruz, eligió apartarse para hablar con el Padre. En Lucas 22, 41 a 44, leemos que se alejó de sus discípulos, se arrodilló y oró diciendo: Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y fue entonces cuando un ángel del cielo se le apareció para fortalecerlo. Este pasaje revela algo profundamente humano y divino al mismo tiempo: que la oración no siempre elimina el problema, pero sí nos da la fuerza sobre esto de entregarle tu camino. No es algo simbólico, es un acto real de fe, una afirmación de que Dios sigue obrando incluso mientras tú descansas. Una madre contó cómo este sencillo hábito transformó no solo sus noches, sino también la dinámica de su hogar. Cada noche, antes de irse a dormir, reunía a sus hijos en la sala. Allí, oraban juntos, agradeciendo por el día, pidiendo dirección y recordando que Dios estaba con ellos. No eran oraciones perfectas. A veces eran solo palabras sencillas, otras veces lágrimas. Pero en cada encuentro, algo sucedía. La atmósfera cambiaba, la paz llenaba la casa, y esa conexión fortaleció sus vínculos como familia y su confianza como creyentes. Con el tiempo, desarrollar este hábito no solo impacta tus emociones, sino también tu percepción. Lo que antes te parecía abrumador, comienza a verse desde otra perspectiva. Esas tensiones que te quitaban el sueño empiezan a perder poder cuando decides colocarlas a los pies de Cristo. Porque cuando oras, no estás evadiendo, estás eligiendo confiar, estás declarando sin palabras ruidosas que sabes quién tiene el control. Si alguna frase, testimonio o versículo de este video te hizo detenerte y pensar, escríbelo abajo en los comentarios. Este espacio no es solo mío, también es tuyo. Tu voz importa y puede bendecir a otros. Orar antes de dormir no es simplemente una costumbre espiritual, es una afirmación, la de confiar en el Dios que no descansa, que permanece despierto cuando tú ya no puedes más. El que te guarda en la noche, el que vela por ti incluso cuando todo parece en silencio. Y cada vez que cierras los ojos, puedes hacerlo con la certeza
de que aquel que comenzó su obra en ti no va a detenerse hasta completarla. Ese es el verdadero poder de rendirle tus preocupaciones a Dios antes de dormir. Un descanso que no solo restaura tu cuerpo, sino que también reaviva tu espíritu. Hablar con Dios antes de cerrar los ojos no solo transforma cómo termina tu día, sino que renueva tu fe al recordarte una verdad inmutable. La fidelidad de Dios está presente incluso en lo más cotidiano. Cada noche, al repasar lo vivido, puedes empezar a notar detalles que durante el día quizás pasaron desapercibidos. Gestos, palabras, momentos en los que su mano te sostuvo sin que lo supieras. Este espacio de oración se convierte en un refugio para el alma, en una pausa sagrada donde puedes ver con claridad que, aún en medio de las tormentas, Dios nunca se fue, siempre estuvo ahí, guiándote, protegiéndote, sosteniéndote. En Lamentaciones 3:22-23 se revela una promesa poderosa, perfecta para traer a la mente antes de dormir. El fiel amor del Señor nunca se acaba, sus misericordias jamás terminan, cada mañana se renuevan, grande es su fidelidad. Este versículo no solo afirma que su amor es eterno, sino que te recuerda que cada nuevo día comienza con nuevas oportunidades para experimentar su compasión. Y cuando oras por la noche, estás reconociendo esa fidelidad silenciosa pero constante. Estás preparando tu corazón para dormir con paz y despertar con esperanza. Una mujer relató cómo esta sencilla práctica cambió por completo la manera en que cerraba sus días. Durante mucho tiempo, cada noche era un repaso doloroso de lo que no había logrado. Las tareas que no terminó, los errores que cometió, las discusiones que no supo manejar. Y con eso en la mente, el descanso era imposible. Hasta que un día decidió cambiar su enfoque. Empezó a tomarse unos minutos para hablar con Dios y agradecer por lo bueno, aunque fuera mínimo. Una palabra amable, una sonrisa inesperada, una puerta que se abrió sin que la esperara. Al convertir esa reflexión en una conversación con Dios, su estado interior empezó a transformarse. Dejó de acostarse con el corazón cargado y comenzó a dormirse con una sensación de paz, porque entendía que, incluso en los días difíciles, Dios seguía obrando detrás de escena. Hacer de esta práctica un hábito es como reentrenar tu alma. No se trata de ignorar los problemas o fingir que todo está bien. Se trata de mirar tu día desde una perspectiva diferente, desde la mirada de la gracia. Es permitirle a Dios mostrarte cómo, incluso en medio de tus luchas, Él ha estado sembrando propósito. El Salmo 77, 11-12 expresa: recordaré las obras del Señor. Sí, haré memoria de tus maravillas de antaño. Meditaré en todas tus obras y reflexionaré en tus grandes hechos. Este acto de traer a la memoria lo que Dios ha hecho no solo refuerza tu fe, sino que enciende en ti una gratitud profunda. Te recuerda que el mismo Dios que te sostuvo antes no te dejará ahora. Un hombre, después de años sintiéndose desconectado de su vida espiritual, decidió volver al sencillo hábito de orar antes de acostarse. Al principio no tenía idea de cómo empezar, pero decidió comenzar simplemente dando gracias a Dios por lo que sí podía reconocer: el aire que respiraba, el alimento que no le faltó, las personas que lo rodeaban ese día. Poco a poco, esta sencilla rutina despertó en él una sensación de asombro y gratitud que había estado dormida durante años. Cada noche, al meditar en la constancia de Dios, su fe se fortalecía y comenzó a notar señales de su intervención en áreas de su vida que antes ni siquiera consideraba importantes. Y es que la fidelidad de Dios no siempre se manifiesta en grandes prodigios. A menudo se encuentra escondida en los pequeños gestos del día a día, en esa palabra que llegó justo cuando más la necesitabas, en una meta que pensaste inalcanzable y lograste, en la fuerza que te sostuvo cuando no sabías cómo ibas a seguir. Cuando haces una pausa para orar y mirar con atención, desarrollas una sensibilidad espiritual que te permite reconocer esas manifestaciones de su amor, tan sutiles como poderosas. El Salmo 105:5 nos lo recuerda: acuérdense de las maravillas que Él ha hecho, de sus milagros y de las decisiones que ha pronunciado. Este llamado no es solo un ejercicio de memoria espiritual, es una estrategia para nutrir la fe, porque cuando tu enfoque se dirige hacia lo que Dios ya ha hecho,
Tu confianza en lo que hará empieza a crecer. Jesús también lo modeló con claridad. Antes de alimentar a miles con lo que parecía insuficiente, alzó su mirada al cielo y dio gracias. En Juan 6:11 leemos: entonces Jesús tomó los panes, dio gracias y los repartió entre los que estaban sentados, todo lo que quisieron. Hizo lo mismo con los peces. Este momento nos enseña que la gratitud anticipada, agradecer antes de ver el resultado, es una forma poderosa de fe. Tomarte tiempo cada noche para hablar con Dios, para recordarle y recordarte su fidelidad, cambia por completo la forma en que enfrentas tu descanso. No se trata solo de entregarle lo que pesa, sino de reconocer lo que ya hizo, de agradecer por cada paso dado, incluso cuando el camino todavía no está claro. En 1 Tesalonicenses 5:16-18 se nos anima: estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Esto incluye esas noches silenciosas donde puedes sentarte, cerrar los ojos y simplemente decir gracias. Un joven compartió cómo este hábito cambió su manera de ver los días más oscuros. Atravesaba una temporada difícil, llena de puertas cerradas, errores y frustraciones, pero decidió, casi como un acto de rebeldía contra la desesperanza, terminar cada día escribiendo al menos una cosa por la cual pudiera agradecer. Al principio le costó. A veces no encontraba nada, pero al perseverar, empezó a notar pequeñas bendiciones que antes ignoraba. Una conversación que le levantó el ánimo, una situación que se resolvió sola, o simplemente el hecho de haber tenido la fuerza de levantarse y seguir. Esa práctica diaria no solo le devolvió la fe, sino que le dio una nueva perspectiva sobre el futuro. Porque cuando decides detenerte a recordar lo que Dios ha hecho, estás afirmando que Él no cambia. En Hebreos 13:8 encontramos una verdad firme como una roca: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Esta seguridad nos recuerda que el Dios que estuvo contigo en el pasado sigue contigo ahora y caminará a tu lado en lo que viene. La oración nocturna se convierte entonces en mucho más que un momento de fe. Se vuelve un ancla que te da paz mientras descansas. Y no solo eso, también siembras algo que en el futuro será testimonio. Lo que hoy agradeces como evidencia de su fidelidad será tu sustento cuando los días sean inciertos. Así lo hizo Dios con su pueblo. En Josué 4, cuando los israelitas cruzaron el Jordán, Dios les ordenó levantar piedras como señal. Piedras que con el tiempo servirían como un recordatorio visible para decir: esto fue lo que el Señor hizo por nosotros. De la misma forma, cuando dedicas unos minutos cada noche a reflexionar en la fidelidad de Dios, estás levantando un altar invisible en tu corazón. Un espacio íntimo donde grabas con claridad que Dios ha sido, es y seguirá siendo fiel en todas las estaciones de tu vida. Mientras te preparas para cerrar los ojos y descansar, haz una pausa. Piensa en cómo Dios se manifestó a lo largo del día. Tal vez enfrentaste situaciones que parecían imposibles, pero Él te dio la capacidad de afrontarlas. Quizás viviste momentos simples pero llenos de gozo que te recordaron cuánto te ama. O incluso atravesaste pruebas que, aunque difíciles, sacaron de ti una fe más firme. Todo eso son señales vivas de su presencia. Y cuando las reconoces en oración, no solo agradeces, estás entrenando tu alma para confiar aún más en su propósito. Cada noche, al acostarte, tienes una oportunidad. Recordar que no caminas por tu cuenta. La fidelidad de Dios no es solo una historia del pasado. Es una promesa viva, renovada cada día. Cuando oras y meditas en su obra, estás diciendo con tu corazón que confías en Él. Y estás dejando que esa confianza transforme tu visión, tu descanso y tu fe. Porque la manera en que terminas tu día no solo afecta cómo duermes, sino también cómo vas a despertar mañana. Cerrar tu jornada con un espíritu agradecido es mucho más que una buena práctica. Es un acto de fe. Una afirmación silenciosa de que, aunque el día no haya sido perfecto, Dios ha estado contigo. Agradecer no es solo una reacción ante lo bueno. Es una declaración espiritual que reconoce su bondad incluso cuando las circunstancias son complejas. Cuando oras antes de dormir con un corazón agradecido, estás soltando el control y haciendo espacio para la paz. Dejas de centrarte en lo que te preocupa
y enfocas tu atención en lo que has recibido, por pequeño que parezca. En 1 Tesalonicenses 5:18, Pablo nos da una instrucción clara: den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. No es una sugerencia, es una invitación directa a cultivar una actitud de gratitud. No porque todo sea sencillo, sino porque Dios permanece con nosotros en todo momento. Y cuando eliges cerrar tu día dando gracias, estás activando una visión espiritual que te permite ver más allá del cansancio, del error o del miedo. Estás comenzando a ver la mano de Dios, incluso en las sombras. Una mujer contó cómo este cambio simple transformó su vida cotidiana. Durante años se iba a la cama sintiéndose frustrada. Pensaba en lo que no logró hacer, en los errores del día, en todo lo que salió distinto a lo planeado. Esa carga la acompañaba hasta la mañana siguiente, hasta que casi por intuición decidió adoptar un nuevo hábito. Cada noche anotaría 3 cosas por las cuales agradecer. Al principio fue difícil. Había días en los que todo parecía gris, pero con el tiempo, esa práctica comenzó a abrirle los ojos. Empezó a notar lo que antes pasaba desapercibido: la sonrisa de alguien, una palabra de aliento, una solución inesperada, incluso la fortaleza de haber llegado al final del día. Y eso cambió su forma de mirar la vida. Aprendió a valorar los detalles que antes pasaban desapercibidos: una sonrisa inesperada, una conversación que le dio consuelo, o simplemente haber tenido la fuerza para atravesar un día retador. Con el paso del tiempo, notó que sus noches se volvieron más serenas y que despertaba con una actitud distinta, más ligera, más confiada. La gratitud no borra las dificultades, pero sí te da herramientas para enfrentarlas desde un lugar de fe, no de temor. En Romanos 8:28 leemos una promesa que sostiene el corazón. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados según su propósito. Esta verdad nos recuerda que, aun cuando no entendemos todo lo que pasa, podemos confiar en que Dios sigue obrando detrás de escena. Cuando agradeces antes de dormir, estás diciendo: Señor, no lo comprendo todo, pero sé que estás en control. Estás reconociendo que no necesitas tener todas las respuestas para tener paz, porque confías en aquel que las tiene. Jesús mismo nos enseñó a vivir desde ese lugar de gratitud, antes de alimentar a la multitud, cuando todo parecía insuficiente. Compártelo en los comentarios. Cuando tú compartes lo que Dios te habló, abres una puerta para que otros también reciban. No subestimes el poder de tu comentario. Cuando haces de la oración agradecida una práctica nocturna, tu visión sobre el día cambia por completo. En lugar de quedarte atrapado en lo que falló, empiezas a reconocer en qué momentos Dios se hizo presente. Puede haber sido a través de una palabra oportuna, una solución inesperada, o simplemente la capacidad de resistir sin rendirte. Todo eso son huellas de su fidelidad. Y al mencionarlas en oración, estás afinando tu sensibilidad espiritual. Estás aprendiendo a mirar con otros ojos, a reconocer que incluso los días difíciles llevan semillas de bendición. Un joven relató que esta práctica transformó su forma de enfrentar una temporada difícil en su vida. Durante meses se sintió estancado en un trabajo que no le llenaba, lo que provocaba que cada noche se fuera a la cama con un sentimiento de insatisfacción y frustración. Pero decidió probar algo diferente. Comenzó a terminar sus días agradeciendo a Dios por al menos 3 cosas. No grandes milagros, sino lo que sí podía valorar: una conversación amable, un momento de calma, una lección aprendida. Poco a poco, su enfoque cambió. Aunque su trabajo seguía igual, su actitud ya no era la misma. Y eso lo preparó emocional y espiritualmente para recibir las nuevas oportunidades que Dios tenía para él. En el Salmo 104 se nos invita con palabras poderosas: entren por sus puertas con acción de gracias, vengan a sus atrios con himnos de alabanza,
Denle gracias, bendigan su nombre. Este pasaje no solo describe cómo debemos acercarnos a Dios, sino que revela el poder de una postura agradecida. Cuando eliges la gratitud, entras en su presencia con un corazón dispuesto, receptivo. No llegas solo a pedir, llegas a reconocer su bondad. Y esa actitud no solo cambia tu relación con Dios, sino también tu manera de vivir. Además, la gratitud actúa como una protección invisible. Te guarda del descontento, de la queja constante y de esa comparación silenciosa que tanto abunda en nuestra cultura. Mientras el mundo insiste en que nunca es suficiente, la gratitud te recuerda que ya has recibido mucho, que no estás solo, que Dios sigue siendo bueno, aun cuando el escenario no se ve ideal. En una sociedad que constantemente nos impulsa a buscar más, a compararnos, a sentir que nunca es suficiente, detenerte a agradecerle a Dios por lo que ya tienes se convierte en un verdadero acto de resistencia espiritual. En Filipenses 4:11-13, el apóstol Pablo expresa una lección poderosa. He aprendido a estar contento en cualquier situación. Sé lo que es vivir con escasez y sé lo que es tener abundancia. He aprendido a enfrentar toda circunstancia, tanto en la saciedad como en el hambre, tanto teniendo mucho como teniendo poco. Todo lo puedo en Cristo que me da fuerza. Este tipo de contentamiento no nace de forma automática, se cultiva, y la gratitud es una de las herramientas más efectivas para desarrollarlo. Un padre compartió cómo aplicar este principio transformó completamente el ambiente en su hogar. Por años, las noches estaban marcadas por el cansancio, el estrés y muchas veces por discusiones que dejaban un clima tenso justo antes de dormir. Pero un día tomó una decisión simple que cambiaría todo: convocar a su familia cada noche para orar y dar gracias a Dios por las bendiciones del día. Al inicio no fue fácil. Estaban más acostumbrados a hablar de lo que salía mal que a reconocer lo que sí estaba bien. Sin embargo, con constancia, ese momento diario empezó a sanar el ambiente. Las tensiones se redujeron, la unidad creció y juntos comenzaron a cerrar cada jornada con un espíritu de paz, fe y gratitud. La gratitud tiene ese poder. No solo cambia tu presente, también te prepara para lo que viene. Cuando eliges recordar lo que Dios ya ha hecho en tu vida, estás construyendo una base firme de confianza. Una convicción profunda de que si Él fue fiel antes, lo seguirá siendo. En el Salmo 118, 24, encontramos una invitación que resuena con alegría. Este es el día que hizo el Señor. Alegrémonos y regocijémonos en Él. Esta postura de gozo y gratitud no depende de que todo vaya perfecto, sino de saber en quién estás confiando. Y cuando decides terminar tu día con gratitud, algo se alinea en tu interior. No solo estás acercándote más a Dios, estás profundizando tu relación con Él. Cada vez que agradeces, estás recordando quién es Él para ti. Un Padre fiel, presente, bueno. En Colosenses 3:17, Pablo nos llama con claridad: y todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. No es solo para los días buenos, es para cada rincón de nuestra vida, incluidas esas oraciones sinceras que hacemos antes de cerrar los ojos. Así que esta noche, mientras te preparas para dormir, haz un alto, haz memoria. ¿Qué bendiciones puedes reconocer hoy? Quizás no fue un día fácil, tal vez estuvo lleno de obstáculos, pero si miras con los ojos del Espíritu, verás señales de su bondad. Una conversación que te animó, una respuesta que no esperabas, o simplemente la energía que tuviste para seguir adelante. Y al agradecer por eso, aunque sea pequeño, estás reafirmando tu confianza en el carácter inmutable de Dios. Estás permitiendo que esa gratitud toque tu descanso, que limpie tus pensamientos y fortalezca tu fe. Este hábito, aunque parezca sencillo, tiene el poder de cambiar no solo cómo terminas tu día, sino cómo comienzas el siguiente. Porque un corazón agradecido no solo recibe más, también aprende a reconocer lo que ya tiene. Y ese reconocimiento es lo que prepara el terreno para recibir aún más de lo que Dios quiere darte. Tu opinión sobre este video me importa mucho. ¿Te ayudó? ¿Te identificaste? ¿Hubo algo que te hizo llorar,
sonreír o pensar diferente? Cuéntamelo abajo. Te leo con el corazón abierto. Orar con gratitud antes de dormir no es solo una costumbre espiritual. Es una disciplina que transforma desde lo más íntimo la forma en que vives, piensas y enfrentas cada nuevo día. Cuando cierras los ojos por la noche, no solo estás terminando una jornada, estás activando un momento clave, el de prepararte espiritualmente para lo que viene. La oración nocturna no es solo un ejercicio de entrega o reconocimiento, es también un acto de anticipación, una forma de decirle a Dios: estoy listo para lo que tú has preparado para mí, porque al confiarle lo vivido, también le estás abriendo el corazón a lo que Él quiere construir en ti, incluso mientras duermes. No se trata solo de descanso físico, se trata de permitirle a Dios renovar tu mente, tu espíritu y tu propósito para lo que viene. Jesús mismo nos enseñó a vivir desde esta confianza diaria en la provisión divina, un principio que abarca tanto el cierre de un día como el inicio del siguiente. En Mateo 6:34 leemos: así que no se preocupen por el mañana, porque el mañana traerá sus propias preocupaciones. Cada día tiene ya sus propios problemas. Estas palabras no solo nos animan a dejar la ansiedad, nos invitan a recordar que la gracia de Dios es fresca cada día, suficiente para lo que necesitamos ahora, no para lo que aún no ha pasado. Cuando oras antes de dormir, estás haciendo algo más profundo que solo hablar. Estás dejando tus inquietudes sobre el futuro en manos de quien ya lo conoce. Estás reconociendo que no necesitas cargar con todo, que puedes soltar, y al hacerlo, permites que el descanso llegue no solo al cuerpo, sino también al alma. Una mujer compartió cómo esta sencilla práctica transformó por completo la manera en que vivía sus noches. Durante mucho tiempo se iba a la cama con la mente agitada, pensando en todo lo que debía hacer al día siguiente, en lo que podía salir mal, en los problemas que aún no tenía solución, y eso la desgastaba. Pero un día decidió cambiar su enfoque. Comenzó a orar específicamente por el día que venía. Le hablaba a Dios de sus tareas, sus dudas, sus responsabilidades y le pedía dirección. Ese pequeño cambio en su rutina produjo un gran cambio en su descanso. Dejó de luchar sola contra los pensamientos y empezó a confiar en que Dios estaba trabajando, incluso cuando ella dormía. Descansaba mejor y cada mañana despertaba con una fe nueva. Haz una pausa y comenta ahora mismo. No esperes a que termine el video. Si algo ya te tocó, escríbelo. Dime qué fue lo que más te habló, lo que más te dolió o lo que más te hizo sentir esperanza. Este espacio es para eso. La oración al final del día es una oportunidad para soltar el control y abrazar una verdad poderosa. Dios ya está en tu mañana. Él va delante de ti, despejando caminos que ni siquiera imaginas. En Proverbios 16:9 encontramos esta joya de sabiduría. El ser humano puede planear su camino, pero es el Señor quien dirige sus pasos. Esta frase no niega nuestra capacidad de organizar, pero nos recuerda con firmeza que la última palabra siempre la tiene Dios. Cuando pones tus planes en sus manos antes de dormir, estás haciendo más que orar. Estás diciendo: confío en tu dirección más que en mis planes. Y eso cambia todo, porque te alineas con su voluntad. Permites que Él moldee tus intenciones, que refine tus deseos y que te conduzca por caminos que quizás no habías considerado. Jesús mismo nos dio ejemplo de esta dependencia del Padre. Cada vez que se encontraba ante decisiones importantes, antes de enfrentar grandes retos, apartaba tiempo para orar. No por costumbre, sino por necesidad espiritual. Buscaba la guía de su Padre y en esa intimidad encontraba la fuerza que necesitaba. En Lucas 6:12 leemos algo profundo y revelador. Por aquellos días, Jesús subió al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Este acto no solo fortalecía su comunión con el Padre, sino que lo preparaba con claridad y propósito para lo que vendría. Y de la misma manera, cuando decides cerrar tu día en oración, estás abriendo espacio para que Dios prepare tu espíritu, tus pensamientos y tu corazón para caminar en su voluntad al día siguiente. No es una oración más. Es una preparación espiritual que te posiciona en su propósito.
Parte de esa preparación incluye pedir sabiduría y discernimiento, especialmente cuando sabes que lo que viene traerá decisiones importantes. En Santiago 1:5 encontramos una promesa simple, pero inmensa. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues da a todos generosamente sin hacer reproche. Este versículo es un recordatorio poderoso. No estás solo para enfrentar lo incierto. Si pides guía, Él responderá y lo hará con generosidad, sin juicio. Si Dios te habló a través de este video, escríbeme solo una frase en los comentarios: Dios me habló. Con eso basta para saber que este mensaje llegó a donde tenía que llegar. Pero si quieres contar más, te leo con gusto. Un hombre compartió cómo esta práctica fue vital para atravesar una etapa incierta en su vida profesional. Después de perder su empleo, cada día se sentía como un mar de dudas. ¿Qué hacer? ¿Dónde buscar? ¿Cómo salir adelante? Pero al incorporar la oración nocturna a su rutina, comenzó a hablar con Dios cada noche sobre sus decisiones, sobre sus miedos, sobre su camino. Las respuestas no llegaron inmediatamente, pero lo que sí encontró fue paz y claridad. Una calma que lo sostenía mientras avanzaba, paso a paso, con confianza renovada. Orar antes de dormir también es una forma de rendirse, de reconocer que nuestras fuerzas no alcanzan, pero las de Dios nunca se agotan. En el Salmo 127:12 nos recuerda: de nada sirve madrugar, acostarse tarde y comer con dolor el pan de su duro trabajo, porque Dios concede el sueño a quienes ama. Este pasaje nos confronta con una verdad esencial. Tu descanso no depende solo de lo que hiciste durante el día, sino de cuánto estás dispuesto a confiar en Dios cuando ya no puedes hacer más. Al orar antes de dormir, estás diciendo: Señor, hice lo que estuvo a mi alcance, ahora te entrego lo que escapa de mis manos. Y parte de esa entrega incluye pedir protección, fuerza y cobertura para lo que vendrá. En Efesios 6:10-11, Pablo nos exhorta con firmeza: por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Este llamado no es solo para los grandes momentos de lucha espiritual. Es un recordatorio diario de que necesitamos caminar revestidos de su poder cada día. Cada noche, cuando oras, estás pidiendo que Él te prepare, que te cubra, que te llene de su fuerza para afrontar lo que aún no conoces. Una familia relató cómo esto se volvió parte esencial de su día. Cada noche antes de dormir, se reunían a orar no solo por lo que habían vivido, sino por lo que venía. Pedían la guía de Dios para las decisiones que los esperaban, su cuidado para proteger su hogar, su presencia para llenar cada rincón con paz. Con el tiempo, este hábito transformó la atmósfera en su casa. Había más unión, más fe, más sentido de propósito. Sentían que Dios caminaba con ellos, incluso mientras dormían. Porque sí, la oración nocturna no solo es un acto de entrega, es también una preparación para despertar con gratitud, gozo y propósito. Estás diciéndole a Dios: aquí estoy, Señor, gracias por este día, me preparo contigo para el siguiente. En vez de quedarnos atrapados en el temor de lo que podría salir mal, podemos tomar un respiro y agradecerle a Dios por las oportunidades que Él ya está preparando para nosotros. En el Salmo 118:24 se nos recuerda: este es el día que ha hecho el Señor, alegrémonos y estemos contentos en Él. Este versículo es más que una declaración de ánimo. Es una invitación a comenzar cada jornada con gratitud, con la certeza de que Dios ya ha diseñado caminos llenos de propósito para que los recorramos. Y cuando eliges orar antes de dormir, no solo estás cerrando el día con Él, estás dejando que renueve tu mente, tu espíritu, tu manera de ver la vida. Este espacio de comunión nocturna tiene el poder de filtrar los pensamientos negativos, de limpiar el alma del ruido acumulado y de llenar tu corazón con su verdad. En Romanos 12:2, Pablo escribe: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Ese proceso no ocurre de la noche a la mañana, pero sí comienza cuando eliges apartar un momento con Dios,
Cuando decides entregarle tu mente y permitirle reordenar tus pensamientos desde la raíz. Cada noche, cuando cierras los ojos, no lo haces al azar. Lo haces en las manos del Dios que conoce tu mañana y que ha diseñado un plan intencional, preciso y lleno de amor para ti. La oración nocturna no es solo una rutina espiritual, es un acto de confianza. Una manera de decir: Señor, aquí están mis sueños, mis temores y mis planes. Te los entrego. Y confío en que tú estás obrando, incluso en lo que aún no veo. Esa entrega transforma tus noches, pero también cambia la forma en que despiertas, con propósito, con dirección, con paz. Porque la noche tiene algo especial, un silencio distinto. Es en ese instante donde el bullicio del mundo se apaga y quedamos a solas con nuestra alma. Y es ahí, en esa quietud, donde podemos experimentar una conexión más íntima con Dios, donde su voz deja de estar opacada por el ruido y empieza a sonar como ese susurro suave que solo se escucha cuando el corazón está dispuesto. La oración antes de dormir es mucho más que un ritual. Es una puerta que se abre a una conversación real con Dios. Es un momento para hablar, sí, pero también para escuchar, para dejar que Él hable en lo más profundo, donde solo su presencia puede llegar. En el primer Rey 19, 11, 12, vemos al profeta Elías buscando escuchar a Dios tras una experiencia desgarradora. El Señor no se manifestó en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un susurro apacible. Y esa historia nos recuerda algo poderoso. Muchas veces, Dios elige hablarnos en el silencio, y solo cuando estamos quietos, podemos oírlo de verdad. Un hombre compartió cómo abrazar esta verdad cambió completamente su relación con Dios. Durante años buscaba señales, respuestas ruidosas, milagros visibles. Pero todo cambió cuando comenzó a orar por las noches, no solo pidiendo, sino en silencio, escuchando. En ese espacio sin palabras, empezó a sentir dirección, paz, claridad. No todo se resolvió al instante, pero por primera vez en mucho tiempo sabía que Dios estaba hablándole. Durante mucho tiempo sus oraciones eran apresuradas, casi automáticas. Se habían convertido en una lista de peticiones, una sucesión de Señor, dame, haz, abre, soluciona. Hasta que un día decidió hacer algo distinto. Después de orar, en lugar de levantarse e irse, se quedó en silencio, sin decir nada, solo presente. Al principio, ese silencio le resultó extraño. No sabía qué esperar. Pero poco a poco, comenzó a notar algo sutil, pero transformador. Pensamientos llenos de paz empezaron a surgir. Una sensación de dirección. No era una voz audible, pero sí una certeza suave en el corazón. Como si Dios le estuviera hablando sin palabras. Aprender a escuchar a Dios en el silencio no siempre significa recibir respuestas inmediatas. A veces, simplemente sientes su compañía, ese susurro invisible que te recuerda: estoy aquí, no estás solo. En el Salmo 46, 10, Dios nos dice: estén quietos y reconozcan que yo soy Dios. Esta no es una sugerencia ligera, es un llamado profundo, a detener el ruido, a soltar la urgencia, a abrir espacio para su presencia. Cuando oras por la noche y luego eliges guardar silencio, estás creando un altar interior, un espacio sagrado donde Dios puede hablar, sanar o simplemente abrazarte en el silencio. Jesús mismo nos dio ejemplo de esto. En medio de la presión de las multitudes, de las demandas del ministerio y de los desafíos constantes, Él se apartaba, no para huir, sino para encontrarse. En Lucas 5:16 leemos: pero Jesús se retiraba a lugares solitarios para orar. Esos momentos no eran una pausa en su misión, eran parte esencial de ella. Eran el combustible espiritual que renovaba su alma y le recordaban de dónde venía su fuerza. Tu comentario no es solo texto, es testimonio. No te vayas sin dejarlo. Cuéntame, ¿qué fue lo más fuerte que sentiste viendo este video? ¿En qué parte supiste que Dios te estaba respondiendo? Y es que la noche, con su calma y ausencia de ruido, nos ofrece ese mismo lugar, un espacio donde todo se detiene y podemos simplemente estar con Dios. Una mujer contó cómo esta práctica la sostuvo durante una etapa de total incertidumbre.
Tras un giro inesperado en su vida profesional, se sentía completamente desorientada. Cada noche oraba con honestidad y luego se quedaba en silencio. Al principio, no entendía muy bien qué estaba haciendo, pero esa quietud le regaló una paz inexplicable. Y con el paso de los días, esa paz trajo claridad. Empezó a tomar decisiones con una nueva seguridad. Lo que comenzó como un hábito incómodo, terminó siendo el ancla que sostuvo su fe. En Isaías 30:15 leemos una verdad que a veces olvidamos. En el arrepentimiento y la calma está su salvación. En la serenidad y la confianza está su fuerza. La quietud no es inactividad, es poder contenido. Es el lugar donde la fe se fortalece y la voz de Dios se hace más clara. Cuando eliges orar antes de dormir y haces un espacio para escuchar, estás invitando al Espíritu Santo a hablar más allá de tus pensamientos, a iluminar lo que está confuso, a renovar tu dirección. Y es ahí donde comienza algo más profundo, porque la oración nocturna también nos ayuda a discernir su voluntad. A veces nuestra mente está tan saturada de ideas, preocupaciones y planes, que perdemos de vista lo que Dios quiere realmente mostrarnos. Pero cuando nos aquietamos, cuando dejamos de hablar y comenzamos a escuchar, es cuando su propósito se revela con claridad. Pero es precisamente en el silencio de la noche cuando podemos llevarle a Dios todas esas preguntas, inquietudes y decisiones que nos pesan y pedirle que nos muestre el camino. En Proverbios 3:5-6 se nos instruye con claridad: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Este acto de rendición, de confiar más allá de lo que entendemos, combinado con la disposición a escuchar, abre las puertas para que Dios nos hable en medio de la incertidumbre. Un joven contó cómo esta práctica cambió por completo su forma de tomar decisiones. Estaba considerando mudarse a otra ciudad por un trabajo que parecía prometedor, pero tenía dudas profundas. Así que cada noche, al terminar el día, se arrodillaba y oraba: Señor, guíame. Luego, simplemente permanecía en silencio. Al principio, no pasaba nada evidente, pero con el tiempo, comenzó a experimentar una paz extraña, serena, cada vez que pensaba en quedarse donde estaba. Esa paz fue su respuesta. Y con el paso de los meses, vio claramente cómo Dios había estado guiando su corazón durante ese tiempo de espera. El silencio también tiene el poder de afinar nuestro oído interior, ayudándonos a distinguir la voz de Dios entre todo el ruido que nos rodea. En Juan 10:27, Jesús nos asegura: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Este pasaje nos recuerda que escuchar a Dios no es un misterio reservado para unos pocos. Es una promesa para todos los que están dispuestos a detenerse y prestar atención. Al cerrar tu día con una oración sincera y un momento de quietud, estás entrenando tu corazón a reconocer su guía. Estás afinando tu sensibilidad espiritual para que, incluso en medio de decisiones complejas, puedas identificar cuando Dios te está marcando un camino. Un matrimonio compartió cómo este hábito fortaleció no solo su fe, sino también su unión como pareja. Cada noche oraban juntos y luego pasaban unos minutos en silencio pidiéndole a Dios que hablara a sus corazones. A veces no escuchaban respuestas concretas, pero sentían unidad, paz. Y cuando llegaban decisiones importantes, ese mismo silencio les traía claridad. Esa práctica se convirtió en un pilar para su vida familiar, un espacio diario donde reafirmaban su fe y su propósito juntos. La oración nocturna, cuando se acompaña de silencio, no solo te conecta con el cielo, sino que cambia la forma en que ves la tierra. Te permite mirar tus circunstancias desde la perspectiva de Dios, y eso lo transforma todo. En Isaías 55:8-9, Dios mismo nos recuerda: porque mis pensamientos no son como los de ustedes, ni sus caminos como los míos. Así como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que los suyos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Esta verdad no solo trae consuelo, trae confianza.
Porque incluso cuando no entiendes lo que estás viviendo, puedes estar seguro de que Él sí entiende y está obrando. Cada noche, al cerrar tus ojos, recuerda esto: Dios está ahí, esperando encontrarse contigo. No necesitas tener las palabras correctas, no necesitas entenderlo todo, solo necesitas abrir tu corazón, porque es ahí, en la disposición humilde de escuchar, donde su voz se hace más clara y su dirección más firme. Y ese momento, silencioso, sencillo, pero sagrado, puede convertirse en el punto de partida de una fe más profunda, más fuerte, más real. La voz de Dios, aunque susurrante, tiene una fuerza capaz de transformar por completo tu vida. Y la noche, con su calma, su silencio y su profundidad, es el momento perfecto para abrirle el corazón y dejarlo hablar. Cuando termina el día y te arrodillas para orar, estás fortaleciendo la relación más vital que puedes tener, tu vínculo con el Padre. Este momento no es simplemente un ritual espiritual, es una invitación directa a entrar en una comunión profunda con aquel que te conoce mejor que tú mismo. La oración antes de dormir no es solo el cierre de una jornada, es un acto de intimidad que alimenta tu alma, te acerca al corazón de Dios y te recuerda que, sin importar lo que hayas vivido, sigues seguro en sus manos. En Apocalipsis 3:20, Dios revela su deseo de cercanía. Aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Esta promesa es una imagen poderosa de su amor. Un Dios que no irrumpe, sino que espera, que llama, que anhela compartir contigo un momento auténtico de encuentro. Cuando oras antes de dormir, estás respondiendo a esa invitación. Estás diciendo: aquí estoy, Señor, con todo lo que soy. Quiero conocerte más. No se trata solo de pedir, se trata de buscar, de entregarte, de abrir tu interior sin máscaras. Una mujer compartió cómo esta decisión cambió su caminar espiritual. Aunque llevaba años siendo parte de la iglesia, su relación con Dios se sentía superficial. Oraciones breves, compromisos formales y una sensación constante de vacío. Pero un día algo cambió. Comenzó a dedicar sus noches exclusivamente a hablar con Dios, no solo con palabras, sino también con intención. No pedía tanto, escuchaba más, lo buscaba. Ese espacio nocturno se convirtió en su refugio, un lugar donde podía ser completamente sincera, donde sentía la presencia de Dios como nunca antes. Con el tiempo, no solo su fe se profundizó, sino también su vida entera empezó a cambiar. Despertaba con otro ánimo, enfrentaba las luchas con otra confianza, porque ya no se sentía sola, sabía que caminaba acompañada. Y es que la oración nocturna te recuerda que Dios no es solo un proveedor o alguien a quien acudir en tiempos difíciles. Él es un Padre cercano, tierno, disponible. Un Padre que quiere escucharte, hablarte, abrazarte. En el Salmo 139, David describe esta cercanía con asombro. Señor, tú me has examinado y me conoces. Tú sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú observas mi andar y mi descanso. Todos mis caminos te son conocidos. Este nivel de intimidad con Dios no es solo posible, es el anhelo de su corazón. No es un Dios lejano, es uno que desea caminar contigo en lo cotidiano, en lo profundo, en lo real. Y cada noche, al cerrar los ojos en oración, tienes la oportunidad de entrar en ese espacio sagrado, de ser visto, conocido, amado. Jesús mismo nos mostró cómo vivir en una conexión íntima con el Padre. En Juan 17, 20 a 23, mientras intercedía por sus discípulos, expresó un deseo profundo: que todos pudiéramos experimentar la misma unidad que Él tenía con Dios. Esa oración no solo revelaba su amor, sino también su anhelo de que entremos en una relación real, cercana y viva con el Creador. Y cuando oras antes de dormir, estás respondiendo a ese llamado. Estás dejando que esa relación crezca, se fortalezca y se llene de confianza, amor y cercanía. Si este video removió algo en tu interior, no lo guardes solo para ti. Déjalo en palabras. Escríbelo abajo. Me encantaría saber cómo Dios está hablando a tu vida a través de estos contenidos. Un joven compartió cómo esta práctica nocturna transformó su manera de ver la oración.
Durante mucho tiempo la había tratado como una tarea más, algo que debía hacer por responsabilidad espiritual. Pero cuando comenzó a dedicar sus noches a hablar sinceramente con Dios, se dio cuenta de que la oración no era una obligación, sino un encuentro, un espacio para ser honesto, para compartir tanto sus batallas como sus alegrías y para escuchar. No siempre con palabras audibles, pero sí con una paz interna que hablaba más fuerte que cualquier voz. Orar antes de dormir también refuerza nuestra confianza en Dios, porque nos recuerda noche tras noche que Él permanece fiel, incluso cuando nosotros no lo somos. En 2 Timoteo 2:13 leemos una promesa que sostiene el alma. Si somos infieles, Él sigue siendo fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Esta verdad te da seguridad. Aunque tropieces, aunque falles, Dios no cambia. Su amor sigue firme. Su cuidado sigue activo. Cada vez que terminas tu día con Él, estás cimentando esa confianza. Estás dejando que su fidelidad renueve tu fe. Un hombre relató cómo, después de una temporada marcada por fracasos y decepciones personales, encontró en la oración nocturna su punto de apoyo. Cada noche, sin pretensiones, se presentaba ante Dios. Le hablaba con sinceridad sobre sus miedos, su dolor, sus dudas, pero también se recordaba las promesas que había leído, los versículos que hablaban de un Dios que no abandona. Y ese tiempo, noche tras noche, no solo le dio paz, le dio fuerza para seguir, le devolvió la confianza de que, aunque no viera resultados inmediatos, Dios seguía obrando. Porque orar por la noche no es solo conversar, es también adorar. Es un momento para reconocer la grandeza de Dios y su incomparable bondad. En el Salmo 29:2 se nos exhorta: tributen al Señor la gloria que merece su nombre, adórenlo en la hermosura de su santidad. Este tiempo de oración no es solo para resolver lo que nos preocupa. Es un altar donde puedes rendirle honra, adorarlo por quien es, agradecer por todo lo que ha hecho. Y ese acto, ese instante de adoración íntima, no solo alegra el corazón de Dios, también transforma el tuyo, llena tu alma de asombro, te recuerda que no estás solo, que hay alguien más grande que tus problemas y más cercano que tus pensamientos. Una familia compartió cómo esta costumbre fortaleció su relación con Dios y entre ellos mismos. Cada noche, antes de ir a dormir, se reunían no solo para orar por sus necesidades, sino también para alabar juntos. Agradecían por el día, reconocían la fidelidad de Dios, y ese hábito creó un ambiente de unidad, paz y propósito. Las dinámicas cambiaron, las tensiones se aliviaron, la fe se hizo más sólida y Dios se volvió el centro de su hogar. Cada noche, aquella familia se reunía para orar, iniciando con palabras de gratitud y alabanza por todo lo que Dios había hecho en sus vidas. Con el tiempo, este sencillo acto se convirtió en algo mucho más grande. No solo les recordaba cuán fiel había sido Dios, sino que los unía. Les enseñaba a mantenerlo en el centro de su hogar, de sus decisiones, de sus corazones. El salmista David lo expresó con una ternura única en el Salmo 63:6-8. En mi lecho me acuerdo de ti, medito en ti durante las vigilias de la noche, porque tú has sido mi ayuda y a la sombra de tus alas canto de alegría. Mi alma está unida a ti, tu mano derecha me sostiene. La oración antes de dormir no es solo un ejercicio espiritual, es una fuente de descanso, gozo y renovación. Es donde el alma herida encuentra alivio, donde el corazón agitado encuentra reposo. Cuando decides dedicar estos minutos del final del día a estar con Dios, estás sembrando algo eterno. Estás creando un hábito que tocará cada parte de tu vida. Porque comenzar y terminar tu jornada con Él no solo fortalece tu fe, cambia tu forma de ver el mundo, te da raíces en medio de la tormenta y te recuerda que incluso en la abundancia necesitas permanecer unido a la fuente. Jesús lo dijo con claridad en Juan 15:5. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí y yo en él dará mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. La oración nocturna es justamente eso, una forma práctica y poderosa de permanecer, de no soltarte, de recordar quién te sostiene.
Y esta noche, cuando cierres los ojos, recuerda que cada palabra que pronuncies, cada pensamiento que le entregues, es una semilla en tu relación con Dios. Estas noches de oración no solo marcarán tus días, moldearán tu destino. Te llevarán a un nivel de intimidad con Dios que nada ni nadie puede quebrar. Orar antes de dormir no es simplemente una rutina, es una decisión que transforma el alma. A lo largo de este mensaje, has visto cómo este hábito puede impactar profundamente tu relación con Dios, tu perspectiva sobre la vida y tu manera de caminar cada día. Cuando cierras el día orando, no estás repitiendo palabras vacías, estás levantando un puente directo hacia su paz, su dirección y su fidelidad. Estás recordándote que no hay circunstancia fuera de su control. La oración nocturna es ese espacio sagrado donde puedes soltar el peso del día, donde puedes descansar sabiendo que no todo depende de ti. Jesús mismo nos invita con compasión en Mateo 11, 28 a 30. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy apacible y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Ese descanso es lo que te espera cada noche cuando decides entregar tus cargas. Cuando reconoces con humildad que confiar en su soberanía es el acto más liberador que puedes hacer, porque cuando sueltas el control es cuando verdaderamente comienzas a vivir en paz. Y en ese acto de entrega también estás reconociendo que hay cosas que simplemente no puedes controlar, pero que Dios sí puede. En el Salmo 55, 22 encontramos una promesa reconfortante. Deja tus cargas al Señor y Él te sostendrá. No permitirá que el justo caiga jamás. Esta entrega no solo libera tu mente del peso que llevas, también fortalece tu fe, porque te recuerda que incluso cuando no ves respuestas, Dios está obrando silenciosamente a tu favor. Además, la oración antes de dormir es una oportunidad sagrada para reflexionar en su fidelidad, para mirar hacia atrás y reconocer que su mano estuvo contigo en cada instante del día. Desde los desafíos más duros hasta los detalles más pequeños, su cuidado nunca faltó. En Lamentaciones 3, 22 a 23, se nos revela una verdad que renueva la esperanza. El fiel amor del Señor nunca se acaba, sus misericordias jamás terminan, se renuevan cada mañana, grande es su fidelidad. Pensar en esto antes de dormir no solo llena tu alma de gratitud, sino que te prepara para confiar en que su amor y su gracia también te acompañarán al despertar. Y ahí es donde entra la gratitud como una razón poderosa para convertir la oración nocturna en un hábito. Cuando eliges terminar el día agradeciendo, en lugar de quejándote o preocupándote, estás entrenando tu corazón a reconocer la bondad de Dios. En 1 Tesalonicenses 5:18 leemos: Den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Este tipo de gratitud no depende de que todo haya salido perfecto. Nace de una fe que confía incluso en medio del caos y transforma. Te acerca más a Dios, porque estás reconociendo que su mano estuvo allí, incluso cuando no la notaste. Una mujer compartió cómo este simple hábito cambió por completo su relación con Dios. Durante años se enfocaba en lo que salía mal, en lo que no lograba, en todo lo que le faltaba. Pero cuando empezó a agradecer cada noche, aunque fuera por cosas pequeñas, algo dentro de ella comenzó a cambiar. Su corazón se llenó de paz. Comenzó a ver esperanza donde antes solo veía frustración. Empezó a notar cómo Dios estaba presente en cada detalle. Una palabra que necesitaba oír, una sonrisa, una puerta que se abría. Y eso fortaleció su fe. Pero también transformó su forma de vivir cada nuevo día. Porque cuando haces de la oración nocturna un hábito, no solo estás cerrando bien el día, estás preparando tu espíritu para lo que viene. Estás sembrando esperanza para la próxima jornada. Estás alimentando una fe que no depende de las circunstancias, sino de la fidelidad inquebrantable de Dios. Y eso cambia tu vida desde lo más profundo. Este tiempo de oración nocturna no es solo una forma de cerrar el día, es una preparación para lo que viene. Un acto de fe que te posiciona para enfrentar el futuro con confianza, con propósito y con paz.
En Proverbios 3, 5 a 6 encontramos una instrucción clara. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Estas palabras nos recuerdan que cuando entregamos nuestros planes y decisiones a Dios, le damos espacio para guiarnos hacia lo que ha preparado para nosotros. Un hombre relató cómo esta práctica transformó por completo una etapa de incertidumbre en su vida. Cada noche, sin falta, se presentaba ante Dios pidiéndole dirección para el día siguiente. Le entregaba sus preocupaciones, sus miedos, sus decisiones. Y aunque al principio no escuchó respuestas claras, esa comunión diaria comenzó a llenarlo de paz. Con el tiempo, empezó a notar cómo Dios estaba guiando cada paso, incluso en los momentos en los que todo parecía confuso. Y es que la oración nocturna también abre la puerta al silencio sagrado, a ese espacio donde, lejos del ruido del mundo, puedes escuchar lo que realmente importa. En el 1 Reyes 19, 11 a 12, encontramos al profeta Elías esperando una palabra de Dios, pero Dios no se manifestó en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un susurro apacible. Ese pasaje es un recordatorio poderoso. Muchas veces Dios no grita, habla en el silencio, y solo si estamos dispuestos a hacer espacio, podremos oírlo. Cuando eliges terminar tu día en oración y permites que el silencio llene tu interior, estás haciendo espacio para que su voz te guíe, para que su presencia te renueve desde dentro. Jesús mismo nos enseñó este principio con su ejemplo. Aún en medio de un ministerio lleno de demandas, Él se apartaba para orar. En Lucas 5:16 leemos: pero Jesús se retiraba a lugares solitarios para orar. Estos momentos no eran una pausa en su propósito, eran parte de Él, porque es ahí, en la intimidad con el Padre, donde encontramos claridad, fuerza y dirección. Y ahora que llegamos al final de este mensaje, mi oración por ti es simple: que no veas la oración nocturna como una rutina, sino como una invitación, una puerta abierta hacia una relación más profunda y real con Dios. Cada noche que te arrodillas, estás fortaleciendo un vínculo eterno con el Creador del universo. Un lazo que te sostiene cuando estás débil, que te levanta cuando caes y que te cubre con paz cuando el mundo se vuelve caótico. No se trata de hacer una oración perfecta. No necesitas las palabras correctas. Dios no está buscando perfección, está buscando sinceridad. Un corazón dispuesto a acercarse, a confiar, a descansar en Él. En Hebreos 4:16 se nos dice: acerquémonos pues con confianza al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Eso significa que puedes venir tal como eres, con tus dudas, tus errores, tus cargas, porque su gracia no tiene condiciones, su amor no tiene límites, y su presencia siempre está disponible. Tu vida puede comenzar a cambiar desde el momento en que decides priorizar este instante cada noche. No porque la oración tenga un poder mágico por sí sola, sino porque te conecta con el Dios vivo, el único que puede transformar todo a su debido tiempo. Cada vez que cierras los ojos y hablas con Él antes de dormir, estás sembrando semillas invisibles de fe, gratitud y entrega. Y esas semillas, sin duda, darán fruto en tu día a día. Mientras te preparas para descansar esta noche, recuerda esto: Dios está contigo, incluso en el silencio. Él es tu refugio en la incertidumbre, tu fuerza cuando las cargas pesan y tu guía cuando no sabes hacia dónde ir. Al entregarle tus pensamientos, tus miedos, tus sueños y tus agradecimientos, estás construyendo una relación que transformará mucho más que tus noches. Transformará tu alma, tu visión, tu caminar. Porque cuando eliges confiar en su fidelidad, agradecer por lo vivido, soltar el peso del día, preparar tu corazón para lo que viene y abrirte a escuchar su voz, entonces algo profundo empieza a cambiar en ti. Y eso no es casualidad, es comunión, es transformación. Esa es la verdadera importancia de la oración nocturna. No como una rutina más, sino como un encuentro real con aquel que te ama más de lo que puedes imaginar, con aquel que nunca se cansa de obrar en tu favor, incluso cuando tú no lo ves.